En la clase de hoy aprenderemos a representar un número complejo de forma trigonométrica. Recordemos entonces que un número complejo no es más que un par ordenado, ¿sí? En donde la primera parte, en este caso A, se denomina como parte o componente real, y la segunda parte, en este caso B y I, se denomina como parte o componente imaginario, ¿cierto? Y que siempre el componente o la parte imaginaria pues está acompañada de la I. Por lo general también sabemos que los números complejos se representan con una Z, ¿listo? Ahora sí, ¿cómo nosotros pasamos un número complejo a la forma trigonométrica? Lo llevamos a la forma de R por coseno de alfa más seno de alfa I. Y listo. Eso sería todo, muchachos. Espero que hayan entendido y gracias por asistir a la clase. No, ya en serio. ¿Qué es R? ¿Y qué es alfa? ¿Sí? ¿De dónde sacamos eso? Bueno, nosotros ya por todo lo que hemos visto de trigonometría, pues conocemos muy bien lo de coseno y seno, ¿cierto? Y también en las clases, en grados anteriores para ustedes, saben lo que es un número complejo. Pero ¿cómo pasamos de esta forma que se denomina, como ya les dije, ¿no?, de forma de un par ordenado o forma binómica a forma trigonométrica? Sin conocer antes quién es R, quién es alfa, no podemos hacer ese proceso. Así que no podemos pasar de aquí a acá sin hacer un paso previo, ¿sí? Y es que debemos pasar primero un número de forma binómica a un número de forma polar, ¿listo? Entonces, en la clase de hoy no vamos a aprender cómo pasar un número complejo a forma trigonométrica, ¿sí? Enteramente. Vamos a ver el paso previo, es decir, el paso anterior a la forma trigonométrica. Y eso se denomina forma polar. Para pasar entonces un número complejo a forma polar, nosotros tenemos que partir de la forma binómica a la forma polar, que sería R sub alfa. ¿Listo? Y ahora sí vamos a definir quién es R y quién es alfa. R para nosotros es el módulo, o se denomina módulo. Y alfa se denomina dirección, o en ángulo también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas dos palabritas son muy similares a un tema que ya hemos trabajado anteriormente, ¿cierto? ¿Dónde habíamos escuchado eso de módulo o dirección? Si ustedes han seguido el curso completamente, tanto de trigonometría como de física, se pueden dar cuenta que esto de módulo y dirección son conceptos de vectores, ¿cierto? Así que R es el módulo y el vector, es decir, la longitud del vector, y esta alfa es la dirección, es decir, el ángulo que tiene con respecto al eje X. ¿Listo? Vamos a explicarlo entonces sencillamente con una gráfica. Como lo había hecho al principio, entonces un número complejo no es más que un par ordenado, ¿sí? Y un par ordenado que representa sencillamente un punto en donde se interceptan la parte o el componente en X y el componente en Y. No es más, ¿listo? Sino que aquí pues no se le llama componente X y Y, sino que, como lo había dicho, parte real, parte imaginaria. Pero igualmente, son dos números que representan un punto en el plano cartesiano, ¿listo? Entonces, donde está la X, pues es los reales, ¿cierto? Y en el eje Y irían los imaginarios. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque sabemos que R es la longitud de este vector, ¿cierto? Y alfa, en este caso, es la dirección, es decir, el ángulo que tiene con respecto al eje X, ¿listo? Eso sería. Ahora, nosotros en física y en vectores ya habíamos visto cómo hallar el módulo y la dirección de un vector, ¿cierto? Y es que, si no se acuerdan, pues en la descripción del video les dejaré el enlace donde aprendimos justamente a realizar el módulo, o a encontrar el módulo y la dirección de un vector. Justamente es lo que vamos a aplicar acá. Vamos a aplicar las fórmulas para hallar el módulo y la dirección de un vector. Hagamos entonces esas formulitas. Recordando entonces, y si no recuerdan, pues como les dije, en la descripción del video estarán donde vimos cómo hallar el módulo y dirección, es que obtenemos estas dos fórmulas, ¿no? Entonces, sencillamente, el módulo del número complejo, ya no vamos a hallar el módulo de un vector, sino que el módulo de un número complejo. No, el módulo de un número complejo que no se representa como una R
es igual a la raíz de ¿quién? De a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Listo? Digamos que por ahora la i no nos interesa. ¿Listo? No nos interesa, no nos incomoda mucho. Solo necesitamos a al cuadrado más b al cuadrado. Y para hallar la dirección o el ángulo alfa, sabemos que es tangente a la menos 1 de b sobre a. ¿Listo? Con estas dos formulitas entonces podemos hallar el módulo y la dirección, y por ende pasamos de la representación de un número complejo a la forma polar. ¿Listo? Vamos a hacer entonces un ejercicio rápidamente para determinar, o para pasar más bien, un número complejo, ¿listo? De forma binómica a forma polar. El ejercicio entonces nos dice representar el número complejo menos 2 más 2i de forma polar. ¿Listo? Este número complejo entonces está representado de forma binómica, es decir, aquí tenemos la a, ¿cierto? Más b acompañada del componente imaginario, que sería i. ¿Listo? Entonces está de forma binómica. Y lo debemos pasar a forma polar, que forma polar ya habíamos dicho que es r sub alfa. ¿Listo? Donde r es el módulo, o se denomina módulo, y alfa es el ángulo, la dirección, llamándolo de forma de vectores. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar esta r. ¿Listo? Es decir, el módulo. Escribamos otra vez la fórmula y vamos reemplazando los datos de a y de b. Recordando entonces, para hallar el módulo sería raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Ya determinamos quién es a y quién es b, ¿no? A es menos 2 y b es 2. Como les dije, no tenemos en cuenta la i. ¿Listo? La i es como si no estuviera por ahora, obviamente más adelante la debemos tener en cuenta, pero para hallar el módulo no la necesitamos. Entonces a menos 2 al cuadrado más b, es decir, el 2 al cuadrado. Resolvemos entonces primeramente lo que está dentro de la raíz. Resolviendo entonces, menos 2 al cuadrado es 4, 2 al cuadrado también 4, 4 más 4, 8, y raíz de 8 pues no tiene una raíz exacta, ¿listo? Así que o la dejan así, si quieren, o también la pueden dejar de la forma 2 raíz de 2. ¿Listo? Este resultado algunas calculadoras se los da directamente. ¿Listo? Pero si no, también lo pueden dejar como raíz de 8, no hay problema. Entonces, esta sería la r. ¿Listo? Este sería el módulo de mi número complejo. Nos falta entonces por hallar la dirección. De igual forma, vamos a copiar la fórmula para hallar la dirección. Con la fórmula entonces para hallar la dirección, recordemos tangente a la menos 1 o arco tangente también se le llama, de b sobre a, vendría siendo entonces lo mismo que tangente a la menos 1 o arco tangente de 2, es decir b, ¿cierto? Sobre a, que en este caso es menos 2. Haciendo entonces esta operación nos da el siguiente resultado. El resultado nos dio menos 45 grados. Si nos ponemos a ver claramente, el ángulo no es de negativo. Entonces yo ¿cómo coloco el ángulo negativo? ¿Sí? A nosotros siempre nos han enseñado que el ángulo parte de 0 y empieza a correr antihorario, ¿cierto? Es decir, contrario a las manecillas del reloj. Y el ángulo siempre va aumentando. Entonces, ¿dónde estará este menos 45 grados? Bueno, lo que vamos a hacer es uso de una tablita que vamos a colocar acá. Con esta tabla ya vamos a quitarnos un montón de dolores de cabeza. Y vamos a ver cómo se usa y cuál de los 4 casos es que se aplican en este ejercicio. Nos dice que si tangente a la menos 1 de b sobre a, ¿cierto? Es decir, si b y a son positivos, pues entonces el resultado es alfa y listo, no hay que hacerle más. Veamos a ver cuánto varía. Si tangente de la menos 1 o arco tangente tiene menos b menos a sobre menos a, listo, es decir, si a y b son negativos, entonces al resultado le sumamos 180 grados. ¿Listo? Vamos a ver si este es nuestro caso. B para nosotros es positivo o negativo. Es positivo, ¿sí? Con lo cual este no es nuestro caso. ¿Listo? Vamos con el tercer caso. Si al cotangente era menos 1 de B, ¿cierto? Sobre menos A. Es decir,
A es negativa. Entonces, al resultado, o al número que nos dio, se lo restamos a 180 grados. Miremos si este es nuestro caso. Tenemos B positiva, ¿cierto? Y la A negativa. Es nuestro caso, ¿sí? Entonces, esto que nos dio, este 45, lo vamos a restar a los 180. ¿Listo? Y de una vez miremos el cuarto caso. Cuando B es negativa, entonces al resultado que nos dio se lo restamos a 360 grados. ¿Listo? Y no es más. Eso es. Esta tablita entonces sí se lo sugiero, sí les recomiendo que se la aprendan, ¿vale? Que se la aprendan de memoria, pero realmente es muy fácil. Entonces, como nosotros vimos, nuestro caso es el tercero. Así que, ¿qué vamos a hacer? Cogemos 180 y de una vez le colocamos el menos 45, es decir, se lo vamos a restar. No hay necesidad de colocar menos por menos, es decir, 2 menos no. Sencillamente, menos 45, ¿listo? De esta forma, entonces, ya sabemos que el resultado nos dio menos 45, pero que a ese resultado, por ser el denominador negativo, se lo debemos restar a 180. Y este sería nuestro ángulo, ¿listo? O por decirlo de otra manera, nuestro alfa. Entonces, ya tenemos representado, o ya tenemos el valor de R y ya tenemos el valor de alfa. Con lo cual ya podemos escribir el número complejo de forma polar. Por ende, mi número complejo de forma binómica es equivalente a 2 raíz de 2 sub 135 grados, es decir, esto estaría de forma polar. Aclarar también que esto se puede escribir en radianes, ¿listo? Este ángulo aquí está en grados, pero también lo podemos convertir para poder representarlo en radianes, ¿listo? Por el momento dejémoslo en grados. Ahora ya sabemos cómo convertir un número complejo de forma binómica, ¿listo? Es decir, en estos casos, a forma polar. Y en la siguiente clase ya vamos a ver cómo pasar de forma polar a forma trigonométrica. Mejor dicho, en la próxima clase vamos a ver cómo pasar un número complejo de forma binómica a forma trigonométrica.